Parlamentario de Podemos. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Compañeros y compañeras, me honra vuestra presencia. Señora consejera, viene usted a ocupar el mismo cargo que desempeñó durante los 3 últimos años en el anterior Gobierno. No cabe, pues, una comparecencia en el vacío, partiendo de cero. Usted tiene un bagaje producto de su gestión anterior y con él hay que contar tanto al formular las preguntas como al interpretar sus respuestas. Usted tiene un bagaje y su partido, que gobierna esta comunidad desde hace más de 30 años, tiene uno aún mayor y de mucha más profundidad. Son muchas las preguntas que quiero hacerle. Nos conocemos bien, por haber tenido que compartir muchas horas en reuniones en otros foros. Usted dirigiendo la Administración y yo representando a los empleados públicos en la defensa de sus intereses y en la defensa de los servicios públicos. Hoy el escenario es distinto. Las diputadas y diputados de Podemos venimos de la calle para cambiar la política, porque su actual política no nos sirve, como no sirve a la mayoría de la población. Pero créame si le digo que hoy aquí voy a intentar hacer sobre todo altavoz de mucha gente de la calle, gente normal que no entiende por qué las cosas en ese país se hacen de una forma y no de otra. Altavoz también de muchos empleados públicos castigados por su inclemente política de los últimos años, porque las preguntas que aquí le planteo responden a las inquietudes de mucha gente y también a las necesidades de una sociedad que hoy más que nunca precisa de los servicios públicos. Es su obligación mantener y potenciar estos servicios públicos, gestionar su dotación financiera y asegurar los suficientes recursos humanos para que la sociedad, la gente, las personas que con su esfuerzo hacen que contemos con presupuestos públicos no se vean defraudadas en la utilización de su dinero, que es el de todos. Paso ya a preguntarle, señora consejera. Le rogaría la mayor concreción en las respuestas. La previsión y asunción de las competencias en materia de recaudación de tributos del Concejo de Oviedo por parte del Ente Público de Servicios Tributarios asturiano supondrá un aumento de la plantilla de este organismo. ¿Han estimado en qué cuantía? Todavía no, porque no sabemos las condiciones. Primero, si se va a producir esa encomienda de gestión y las condiciones y los tributos a los que va a alcanzar. Por lo tanto, al no conocer primero si se va a producir y el alcance de los mismos, todavía no tenemos una estimación al respecto. Usted nos ha hablado esta mañana de corregir el error de salto que se produce en la actual escala tributaria a partir de los 150.000 primeros euros de herencia. Para que una corrección de este tipo no conlleve una merma de recaudación, ¿contemplan subir los tipos impositivos a las herencias más elevadas? Todo eso lo vamos a analizar dentro del marco presupuestario. Todo ese tema, si va a ser solamente la corrección de salto, vamos a analizar todo el tema fiscal dentro del marco presupuestario y la negociación presupuestaria. Sí, pero marco presupuestario aparte, por ir a lo concreto, ¿consideran que esa podría ser una de las opciones? Como decía por la mañana en respuestas al portavoz de Izquierda Unida, estamos dispuestos a analizar las propuestas fiscales y si tienen alguna propuesta fiscal al respecto, nosotros vamos a estudiarla y analizarla y, como le decía, lo vamos a hacer siempre desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las personas afectadas, desde el punto de vista del impacto real en la recaudación, de cómo afecta según la estructura fiscal que tiene Asturias y también de la competencia fiscal. Y todo eso será un diálogo abierto para saber naturalmente por dónde puede ir esa política fiscal y será, pues eso, dispuestos a analizar y a estudiar todas las propuestas que se pongan encima de la mesa y a argumentar también y a contraargumentar si fuese o si llegase el caso. Bien, o sea que se analizará. Vale. No, y era por si había alguna intención, por si ustedes tenían alguna posición, si tenían alguna predisposición a considerar que teniendo que pagar más quien más tiene, sería un elemento para paliar la merma de recaudación el que se hiciera cobrar más a quien recibe herencias más elevadas, ¿no? Es bastante sencillo de responder, sí o no. Bueno, pero le he respondido, le he dicho que cuando hay una propuesta encima de la mesa y eso se analizará. Este Gobierno está dispuesto a analizar las propuestas fiscales, sobre todo en el marco de esa negociación y ese acuerdo presupuestario, con el acuerdo de investidura como punto de partida, y todas las fuerzas políticas que quieran poner una propuesta encima de la mesa fiscal la vamos a analizar. Nosotros los gobiernos socialistas o esta comunidad autónoma a lo largo de los años ha ido tomando decisiones fiscales y lo decía también al principio de mi intervención y en respuestas a otros portavoces. Ha ido tomando respuestas para que pagase más que más tenía. De hecho, el impuesto de sucesiones también se tomó una decisión, no sé si fue en el año 2010 o 2011, para incrementar los tipos para herencias superiores a 400.000 euros. Por lo tanto, nosotros, en la idea de que tienen que pagar
que más tiene, eso sí, que tiene que ser progresivo también, y que tenemos que tener en cuenta la realidad fiscal de esta comunidad autónoma y la realidad fiscal de otras comunidades también. Bueno, vale. ¿Tienen ustedes pensado presionar al Gobierno central para caminar hacia una armonización fiscal? Sí, vamos a plantear al Gobierno central en el marco también, y de eso podríamos hablar cuando constituyamos esa mesa de estudio y análisis de la financiación autonómica. Vamos a hablar de la importancia que tiene la financiación autonómica y la importancia que tiene para este país, para el sistema de coordinación, un buen sistema tributario que dé solidez a los ingresos. Y en ese sentido creo que es importante, y lo decía en mi intervención, que el Gobierno central ejerza la función de coordinador que tiene que ejercer y evitar esa competencia fiscal que se está produciendo entre las comunidades autónomas, que además hay algunas que tienen, por su situación privilegiada, muchísima mayor capacidad fiscal y, por lo tanto, pueden tomar ese tipo de decisiones que otras comunidades autónomas no podemos adoptar. Nos habló esta mañana varias veces de transparencia. Apuntaba lo mismo hace 3 años. ¿Piensa adoptar su consejería medidas de transparencia concretas para que tanto la ejecución presupuestaria, la situación de tesorería y la evaluación de los recursos financieros, la evolución, de los recursos financieros de esta comunidad puedan ser conocidos por la sociedad asturiana, que es la que aporta los recursos? Hay pendiente una ley de transparencia y buen gobierno hay una ley de transparencia estatal que se aplicará a partir de diciembre a esta comunidad autónoma. Hay en discusión una nueva ley de transparencia y buen gobierno. Se discutirá en esta Cámara. Todos los grupos, por lo tanto, tendrán que aportar. Y nosotros, a lo largo de toda esta legislatura, hemos dado pasos para dar a conocer pues lo que dice la ejecución presupuestaria, que se entrega a los grupos, y otra cosa es ver qué información se va a poner, si todo igual que la cuenta general, porque la liquidación del presupuesto es pública. La cuenta general está colgada, está en la página web, por lo tanto se puede consultar y se puede ver dónde han ido los recursos públicos, de lo que hablaba hoy con la portavoz de Foro Asturias. Naturalmente, toda la información que se pueda ampliar, nosotros no tenemos ningún problema en ampliar la información. Lo que hay que saber siempre también es, hay una ley de protección de datos que tenemos que ser también respetuosa, y en ese marco, en el marco de la legalidad, nosotros vamos naturalmente a dar comunicación y transparencia a la información que sea precisa. Bien, en el marco de la ley de transparencia van a tomar las medidas de transparencia que sean precisas, pero digo, tan difícil es hacer ya públicos los datos de ejecución presupuestaria a tiempo real, la situación de tesorería y la evolución de recursos financieros. O sea, ¿a qué se refiere con tiempo real? Mire, yo soy la consejera de Hacienda y lo hablábamos muchas veces. Para poder tener la ejecución del presupuesto de ingresos, yo lo tengo al mes siguiente, 15 días después, o sea, el día 15 del mes siguiente. Es cuando tengo la ejecución. Por lo tanto, en tiempo real, ¿a qué se refiere? Porque los ingresos, una cosa es un apunte contable y otra cosa es que ese apunte después esté depurado y esté perfectamente recogido para la ejecución presupuestaria. Y pienso además que al ciudadano hay que trasladarle la información, hay que trasladarle información para que tenga información, no para desinformarlo, que muchas veces tenemos la sensación de que dándoles más información lo único que conseguimos es desinformar, porque además lo hacemos intencionadamente. Y yo creo que hay que dar la información que precisa el ciudadano y hay que darlo cuando esté en condiciones de darse, naturalmente. Si yo soy la consejera de Hacienda y no tengo, como le digo, la ejecución de los ingresos hasta 15 días después. Por eso definamos inmediato o en tiempo real. Creo que no compartimos, su gobierno no comparte la visión que nosotros tenemos de la transparencia en este tema. Vamos a presentar una propuesta de ley, una proposición de ley de cuentas abiertas. ¿Van ustedes a apoyarla? Se va a discutir en esta Cámara y los diferentes grupos tendrán una posición al respecto. El Grupo Socialista tendrá también su posición y no voy a anticipar una posición que entiendo que será fruto naturalmente de las discusiones entre todos ustedes. Bien, no, es que va en la línea de la transparencia que usted dice, de la que hablaba esta mañana, va en esa línea. Se la resumo de todas formas. Lo que queremos es que las administraciones públicas y los organismos que de ellas dependen hagan públicas las cuentas siguiendo la norma 43 de la Asociación Española de Banca, que normaliza el tipo de información que se puede suministrar en código abierto. Creemos que es un derecho de la ciudadanía.
La deuda de la comunidad autónoma está en 3.789 millones de euros. En los últimos 3 años de su gobierno, en los 3 años de su anterior gobierno, se incrementó en 1.114 millones, el 41,64. Hoy la deuda es la tercera sección presupuestaria en Asturias, en importe de gasto tras sanidad y educación, con 473.980.000 euros destinados a amortización y gastos financieros. Ya nos dijo que eran intereses muy variables los que se pagaban. ¿Con qué entidades está endeudada esta comunidad? ¿A cuántos años? ¿Por qué no son públicos los datos de amortización de cada uno de los componentes de la deuda pública asturiana? El endeudamiento, yo no tengo los datos en eso. Yo creo que tenemos muchísimas entidades financieras, son muchísimas, porque llevamos pues muchos años. Muchísimas que son 100, 20, 3, 16. ¿Cuántas son muchísimas? Bueno, no tengo el dato aquí. No sé si la directora de Finanzas y Economía tiene la información. No, si va a tardar mucho, no esperamos. Le rogaría, señor diputado, que deje que conteste los miembros del Consejo de Gobierno y cuando contesten realice la nueva pregunta. Gracias. Entidades financieras, pero además también están los fondos de liquidez, que como saben son fondos de liquidez del Estado donde participan varias entidades financieras. Eso no lo tenemos desglosado, pero participan varias entidades financieras en cada uno de los fondos. ¿A cuántos años? Más o menos. Ahí tenemos firmadas a 10 años, otros a 5, otros a 4. La vida media de 5 años. La LOFCA obliga a que la deuda a largo plazo se destine a inversión en una regla de oro presupuestaria para no cargar a futuros. A costa de hacer este encaje, se fuerzan las cifras para cuadrarlas, estrujando el gasto corriente, capítulos 1 y 2, impidiendo que se genere ahorro para cubrir servicios básicos. En esta comunidad, con los gobiernos de su partido al frente, se gastó mucho dinero público en inversión inútil, despilfarro que hoy sufre toda la sociedad asturiana. Cuando los recursos no son tan espléndidos y la deuda no supone tan fuerte coste, ¿no cree imprescindible trabajar para aminorar el gasto en el pago de intereses de una deuda que nos tiene hipotecados y destinar ese ahorro a mejorar servicios públicos básicos, que debería ser lo prioritario? ¿Tienen algún plan de renegociación de la deuda? Bueno, la afirmación hizo muchas afirmaciones en su exposición inicial, por supuesto, no comparto, pero decirle que el endeudamiento de me habla del endeudamiento de la LOFCA. Lo decía por la mañana, la LOFCA permite, porque estamos en un momento excepcional, que además ese endeudamiento pueda destinarse a gasto corriente. Y si algo se ha hecho durante estos años de crisis, puede estar más o menos o no de acuerdo. Yo digo que si eso se ha hecho ha sido preservar aquello que hemos construido entre todos y que es el estado del bienestar. Ha costado mucho hacerlo porque los recursos cada vez eran más escasos y porque el margen que nos daba el Gobierno central cada vez era más escaso. Por lo tanto, el esfuerzo de todos, porque el esfuerzo al final no es de un Gobierno, el esfuerzo es de todos. Ha sido un esfuerzo importante para mantener lo que tenemos. Seguramente que le parecerá poco a su señoría o le parecerá poco al que tiene que hacer una inversión, al que tiene la empresa. Siempre lo decimos, seguramente que sí. Y yo soy la primera en que parece que sí. Las necesidades son muchas y es verdad que tienes la sensación de que nunca llegas. Pero la realidad presupuestaria también es lo que es. Y estamos intentando que la prioridad de nuestros recursos vayan en lo que son los servicios públicos básicos. Y hoy por la mañana discutíamos porque otro portavoz me decía lo contrario. Me decía que no teníamos nada para inversión. Estamos intentando mantener un equilibrio, pero eso sí, con una prioridad clara, que son los servicios públicos básicos. Y el instrumento de la deuda es un instrumento fundamental, que se ha utilizado con prudencia en esta comunidad autónoma. Por eso están los datos que les decía por la mañana. Somos la 4ª comunidad autónoma menos endeudada. Hemos ido cumpliendo los objetivos de déficit y deuda que nos permiten tomar nuestras decisiones evitando que el Gobierno central, que no tiene nuestra ideología y, por lo tanto, seguramente que no va a hacer nuestras actuaciones, diga cómo tenemos que aplicar nuestras políticas públicas en Asturias. Y podemos discutir y seguramente podremos intentar intercambiar o tendremos opiniones distintas, pero también esa es una realidad. Y esa realidad también se desprende de los números. Y se puede ver las partidas, porque me habla de la tercera consejería de la
de la tercera sección presupuestaria. Y yo le digo, es que hay una parte de la amortización de la deuda, y eso es el déficit, que a mí no me está consumiendo gasto público, me tengo que endeudar y es que lo estoy continuamente refinanciando, pero no me está consumiendo gasto público. En este caso es el interés. Por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo con esa sección presupuestaria que es la más alta o es la tercera más alta. Y su señoría, además, debería saberlo. Y, naturalmente, que hacemos esfuerzos de renegociación. Cuando hay un buen instrumento financiero, vamos al Gobierno central y nos adherimos a ese instrumento financiero, teniendo en cuenta la condicionalidad que nos pone. En este caso, como era facilidad, no hubo condicionalidad alguna. Y también este año hemos llevado a cabo una refinanciación de nuestra deuda. Utilizamos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para minorar el coste del endeudamiento y para tener los mayores recursos a disposición de los asturianos. ¿Qué impacto contempla que van a tener para Asturias los fondos europeos para 2016? ¿Qué medidas concretas de mejora se prevé poner en marcha para avanzar en la eficiencia de la aplicación de estos fondos de tal forma que no repitamos errores del pasado con obras faraónicas o redes clientelares? Bueno, en Asturias en concreto el FEDER, que es el fondo que se gestiona desde la Consejería de Hacienda, tiene una ejecución por encima, ya tiene una ejecución por encima del 100%, tiene una ejecución del 130%. Eso significa que la tenemos sobreejecutada, y eso significa también tenemos el fondo de cohesión por encima del 200% de ejecución. Tenemos una buena ejecución, muy buena ejecución presupuestaria, que nos ha hecho receptores a lo largo de este ejercicio presupuestario de más de 22 millones de euros adicionales a los que teníamos inicialmente por la buena gestión presupuestaria. Una cantidad de aquí a 31 de diciembre del 2015 también podría verse ampliada. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es destinar esos recursos donde viene el programa, el FEDER, y además hacerlo de una buena ejecución presupuestaria que nos permita captar, como siempre, los máximos recursos posibles. Y creo que estamos actuando en la buena dirección. Su consejería se encarga también de la gestión de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio del Principado de Asturias, que intuimos muy extenso. Y digo intuimos porque en el portal de transparencia de su Gobierno no hemos podido encontrar información alguna acerca del inventario general de bienes y derechos del Principado de Asturias. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la ciudad residencial de Perlora forma parte de ese patrimonio. ¿Qué medidas concretas tiene previstas, señora consejera, para poner en valor los bienes inmuebles ociosos del desamparado patrimonio de todos los asturianos y asturianas, y especialmente la ciudad residencial de Perlora, que, pese a la inversión que nos anunció esta mañana que habían hecho a lo largo en los últimos tiempos, no parece que haya tenido ningún cambio para mejor? Sinceramente, me dice que no ha tenido ningún cambio para mejor la ciudad de vacaciones de Perlora, en Carreño. Pregunto yo, señora consejera. No digo que pregunte yo, ¿vale? Solamente digo que me responda, por favor, qué medidas concretas va a haber para recuperar la ciudad residencial de Perlora. La ciudad residencial de Perlora, yo estoy preguntando y le estoy respondiendo con una pregunta. Realmente es que si usted me dice que no tiene ningún cambio a lo largo de esta, se ha invertido 1 millón de euros para poner Perlora, para mejorar su mantenimiento. Yo creo que Perlora es un lugar muchísimo más cuidado y muchísimo más seguro. Y eso, no sé si lo puede ver, pero yo creo que lo ve todo el mundo. Si usted me está hablando ya de una explotación turística, es naturalmente que mientras se produce esa explotación turística o mientras desde las consejerías competentes se intenta hacer esa proyección con inversores que puedan invertir en Perlora, esta consejería ha hecho ese mantenimiento al que se refería en su pregunta de Perlora. Y le puedo asegurar que sí que está una inversión importante que ha hecho de Perlora un lugar, lo que teníamos que hacer, mucho más seguro, mucho más cuidado, donde la gente pueda disfrutar de ese lugar privilegiado. Si usted no es capaz de ver esa transformación, pues no podemos compartirlo, naturalmente. Respecto a contratación centralizada, el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos obliga a la eficiente utilización de fondos destinados a adquisición de bienes y contratación de servicios y también a la selección de la oferta económicamente más ventajosa. También habla la Ley de Régimen Jurídico de suministros que afecten a la totalidad de las consejerías. ¿Por qué no se hace bajo esta forma de contratación centralizada todo lo relativo a mantenimiento de edificios, suministro de gasóleo, vigilancia de edificios, limpieza o seguro? ¿No crees que sería un ahorro en costes cuando hay tan poca disponibilidad presupuestaria? Hemos hecho alguna homologación, este año contratos de homologación, yo creo que era el material no inventariado.
variable. También el tema de la alta tensión y baja tensión se hizo por una contratación centralizada. El tema de correos y telégrafos también está. Y lo que comentábamos por la mañana, que se ha creado la contratación, el decreto de contratación centralizada que regula esa contratación, el registro de contratos y el registro de licitadores, que hay una comisión técnica de racionalización que tendrá lugar, que se reunirá, como decía en mi intervención, el próximo día 6 de octubre, y en esa comisión es lo que se va a detectar qué bienes, qué obras y qué servicios serán susceptibles de llevar a la contratación centralizada. Y se lo explicaba en mi intervención. Por eso, por ese camino estamos trabajando en dirección a conseguir, en la medida de lo posible, ahorros, eficiencia y, naturalmente, llegar o ser ya para que podamos tener en determinados bienes, naturalmente, seguramente que todos no van a poder ser, por razones evidentes, una central de compras en el Principado de Asturias. Pero le digo que el trabajo se ha iniciado la legislatura pasada y esperamos y seguiremos en ella en esta legislatura. Bien. Cuando los cambios de contrato tienen que hacerse por errores en el proyecto técnico y esto lleva a un aumento del precio o a un retraso en la terminación del contrato, ¿se exigen responsabilidades correspondientes a quien hizo el proyecto? No, pero no sé muy bien a qué se refiere. Puede haber cambios que se pueden producir porque se produzcan circunstancias no previstas. Errores en el proyecto técnico, me refiero. Es que eso depende de cada órgano de contratación que tiene el contrato, tendrá que responder al respecto. No sé. No, ¿sabe si se hacen? Preguntaba que si sabe si se están exigiendo responsabilidades. No sé si se están produciendo tampoco esos casos. Yo no sé si hay errores, si se han producido o no. Por lo tanto, eso tendría que ser el órgano de contratación correspondiente. Bien. Para justificar contratos públicos con empresas privadas, se dice que se realizan porque la Administración no cuenta con medios para ello. Si esta aplicación puede valer para obras y suministros, pasa lo mismo con los servicios, porque esto es lo que pasa año tras año, por ejemplo, en servicios informáticos o en servicios sociales. ¿Qué estudios económicos se hacen para determinar que vale más ir año tras año a contratar o a privatizar servicios en vez de dotarse de los medios necesarios para dar esos servicios desde la Administración? Nosotros tenemos una situación, hay una serie de servicios asistenciales. Este Gobierno no va a externalizar ninguna prestación asistencial. Eso yo creo que tiene que quedar claro y es lo que estamos haciendo. Y después hay otra serie de servicios que se contratan con empresas, bien muchas veces con empresas públicas, cuando son medios propios del Principado de Asturias, y después con otro tipo de empresas para hacer determinadas labores. O sea, es en función de los medios que se tiene y en función de las necesidades que puedan existir en cada momento. No, ya soy consciente, conozco que se hace eso, sí. Pero lo que preguntaba es si se hacen estudios para decir, ¿es mejor que lo privaticemos o es mejor que lo hagamos? Sí, ¿o hay una política general de privatización de todo lo que no sean servicios asistenciales? Está privatizando lo que no son servicios. Digo que fundamentalmente los servicios asistenciales o las prestaciones asistenciales se mantienen desde lo público. Y después habrá también una serie de contratos que se realizan a través de empresas públicas como medio propio instrumental, y otras habrá contratos pues que vienen pero de hace muchísimos años, Muchísimos años, no sé. Nada. Llevan 30 años, sí, desde hace muchísimos años se llevan haciendo. Está claro, lleva 30 años, hay 30 años de democracia, llevan ustedes gobernando estos 30 años. Se llevan haciendo desde hace muchísimos, por supuesto. Puede ser un enfoque distinto lo que tengamos unos y otros. Usted puede entender que todas las prestaciones de los servicios que se hagan de una administración pública tiene que ser todo público directamente con empleo público, y después puede haber otra posición. Y sobre eso también, señoría, podemos discutir y podemos hablar también de sus estudios, si los tienen también, ¿no? Todo eso puede ponerse en un momento encima de la mesa también, pero también tiene que admitir que puede haber posiciones distintas. No solo lo admito, sino que lo conozco. No, que hay posiciones distintas. Es lógico, aquí se ve, hay posiciones distintas. Como ya sabe, desde Podemos defendemos la contratación pública con empresas socialmente responsables. Así, desde hace meses venimos proponiendo un certificado asturiano de responsabilidad empresarial que contemple una valoración modulable sobre los ítems sociales y medioambientales que cada empresa es capaz de desarrollar. Desde Podemos le tendemos la mano para sumarse a esta propuesta. ¿Estaría dispuesta su consejería a aceptar un reto social que cambie a mejorar la política de licitaciones públicas?
Estaría dispuesta a estudiar y analizar las propuestas que me haga y en donde haya competencias y mejoren los procedimientos y pueda ser más transparente. Esta consejera y el equipo de esta consejería los tendrá a favor. Pero bueno, como digo, una cosa es su planteamiento, como lo ve su señoría, y después, naturalmente, tiene que estar dispuesto también a escuchar el planteamiento de otros, los argumentos de otros y también aceptar que pueden existir otras propuestas. Por lo tanto, dispuesta a escuchar y analizar lo que me pongan encima de la mesa, sí, y a estudiar esa propuesta concreta, también. Y si entra dentro del ámbito de competencia de esta comunidad autónoma, pues lo miraremos. Eso no le quepa ninguna duda. Bien, recojo el guante. ¿Por qué no son penalizadas aquellas empresas que habitualmente desarrollan prácticas irresponsables y que tienen sentencias contrarias en materia medioambiental, de derechos de trabajadores y derechos de consumidores? O dicho de otro modo, ¿por qué no se potencia la contratación con empresas que desarrollan prácticas responsables y contribuyen a un mejor desarrollo económico, social y medioambiental? Hola, buenas tardes. Margarita González, Secretaria Técnica de la Consejería de Hacienda. Secretaria Técnica de la Consejería de Hacienda. Respecto a la exclusión de las empresas, lo que hay que tener en cuenta es que la comunidad autónoma no tiene competencias en materia legislativas en materia de contratación, con lo cual, para excluir a una empresa en un proceso de licitación hay que estar a lo que diga la legislación del Estado y hoy por hoy ese tema no se contempla. El contrato de mantenimiento de Asturcom 21 está adjudicado a Informática El Corte Inglés y ECISA. El último de estos contratos tenía un presupuesto sin IVA de 8.701.136 euros, con un valor estimado de más de 11 millones. Solamente se presentó ECISA, que hizo una oferta de 8.701.000 euros, 136 euros por debajo del presupuesto de licitación. Este contrato no se lleva desde la Dirección General de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, sino desde la Intervención General, desde la Jefatura del Servicio de Coordinación y con un equipo que se determina en el pliego de condiciones. ¿Por qué esto es así? ¿Tiene la Intervención General expertos en informática para llevar un contrato de esta entidad? ¿Por qué no se dota a la Administración de medios materiales y personales para llevarlo desde lo público? ¿No costaría menos que esos 9 millones u 11 si se amplía 2 años más? ¿Cuánto se lleva gastado exactamente en el mantenimiento de Asturcom 21 desde que se implantó en la Administración asturiana? El dato del coste hasta la fecha... Perdón, ¿podría identificarse de cara? Me llamo Belén Menéndez Bañuelos y soy la interventora general. El dato del coste hasta mi llegada a la intervención lo desconozco, pero se lo puedo facilitar sencillamente consultándolo. No lo sé de memoria. El coste del contrato actual es el que usted ha dicho y se presentó solo una empresa porque las demás me imagino que entendieron que no les merecía la pena por el coste. Personal informático en el tema de SAP lo hubo en algún momento de la Dirección General de Informática y no fueron capaces de mantener el desarrollo una vez que ya estaba implantado el sistema. Y lo que es más importante desde el punto de vista de un sistema de información es el análisis funcional, el conocimiento de los procesos, y eso sí se hace desde la intervención. Es la implementación técnica y el mantenimiento del conocimiento de la herramienta de SAP, de ese aplicativo específico, lo que aporta básicamente a la empresa y el mantenimiento de los equipos informáticos donde se soporta la aplicación. Y es conveniente que, dado que es un sistema crítico, desde el punto de vista del funcionamiento de la Administración y el control de información reservada, etcétera, etcétera, que sí se gestione desde la Intervención General. Ha dado buen resultado y está funcionando bastante bien. Bien, pues sí, me gustaría conocer esos datos de los que hablaba. Bueno. ¿Existe algún plan general de cooperación local previsto que pueda permitir a los concejos tener alguna idea de con qué financiación van a poder contar desde la Administración asturiana? Lo que hay del plan de cooperación local, como saben, es un programa de obras que viene en el presupuesto todos los años. La cantidad que se consigna es una cantidad presupuestaria. Hay un fondo incondicionado que está en los 6 millones de euros que se presupuesta todos los años. Por lo tanto, los ayuntamientos conocen el presupuesto y saben, por lo tanto, en esos dos programas y también en las subvenciones que hay, que pueda haber para apoyo, para inversiones a los ayuntamientos, casas consistoriales vienen en el presupuesto y, por lo tanto, tienen que conocerlo. Desde la constitución de las primeras corporaciones democráticas en 1979 hay un consenso generalizado respecto a que la financiación local es una asignatura pendiente.
¿Piensan traer a esta Cámara una ley que, en el marco de las competencias autonómicas, evitando tanto la infernal burocracia administrativa como el dirigismo político que las distintas convocatorias de subvenciones generan, impidiendo en el ámbito local realizar una planificación política a los diferentes gobiernos locales, contribuye a la financiación de los concejos en base a parámetros objetivos poblacionales, territoriales y otros que se puedan consensuar? En mi intervención por la mañana les hablaba de la ley de régimen propio del Principado, la ley de régimen local, y ahí se contemplarán también los instrumentos económicos. Por otra parte, como sabes, asignatura pendiente, que era parte del Gobierno central, también está en discusión y se abrirá, a la vez que el sistema de financiación autonómica, se abrirá también la discusión sobre el sistema de financiación local. Según la última confirmación del Ministerio a esta consejera, se abrirán la negociación de los dos sistemas a la vez. ¿Qué medidas de mejora se prevé poner en marcha para avanzar en la eficiencia de la aplicación de los fondos mineros? Por cierto, que tienen embarcados a varios ayuntamientos, a varios concejos de esta comunidad autónoma, de tal forma que no se repitan errores del pasado como adjudicaciones clientelares, obras faraónicas, reproducción de tejido empresarial obsoleto, etcétera. Prácticamente no hay fondos mineros. De hecho, este año en el presupuesto no tenemos fondos mineros. Estamos reclamando fondos mineros de años anteriores. Hace referencia a ayuntamientos y le hago referencia a esta comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma también adelantó recursos de los fondos mineros que todavía no ha recibido por parte del Gobierno central. Por lo tanto, le digo, no sé si los ayuntamientos tienen problemas con los fondos mineros, pero le aseguro que esta comunidad autónoma también. Bien. Señora consejera, en la estructura de su Gobierno solamente hay 2 viceconsejerías, lo que da idea de la excepcionalidad de su creación y del gasto público que ocasionan. ¿Para qué sirve la viceconsejería de Administraciones Públicas, vista además la gestión realizada en la legislatura pasada? La Consejería de Hacienda y, en este caso, la Consejería de Cultura, que son las dos consejerías que tienen el rango de viceconsejería, son consejerías muy grandes que tocan muchísimas áreas y, por lo tanto, se necesita también otra, en este caso, la viceconsejería para poder realizar la coordinación en un área determinada, porque aquí el área, por ejemplo, de la Consejería de Hacienda son muy diferentes. Está la parte presupuestaria, la parte financiera y después está una parte muy distinta que es la parte relacionada con todo función pública. Es diferente y, naturalmente, después el Gobierno, para llevar a cabo y gestionar esas competencias, tiene que organizarse como considera que es lo más adecuado para llevarlas al mejor término posible. Bueno, a nosotros nos parecía un gasto prescindible, pero bueno, continuamos. Los tribunales de selección para las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores y maestros gestionados por la Consejería de Educación se designan con un criterio objetivo, eliminando cualquier tipo de discrecionalidad o subjetividad en el nombramiento de los presidentes y vocales de los tribunales, ya que la elección se hace por sorteo. ¿Por qué no se utiliza el mismo sistema para el resto de procesos selectivos de la Administración asturiana, funcionarios, personal laboral y estatutarios, en los que los miembros de los tribunales de selección se designan por el órgano político de forma discrecional? El reglamento por el que se rige los nombramientos. Se acredite para el día de sesiones. Faustino Álvarez Álvarez, Instituto Asturiano de Administración Pública. El reglamento por el que se rigen la convocatoria y la composición de los tribunales establece una fórmula concreta que es la que se está ejecutando. Bien, haremos lo posible para cambiar el reglamento, porque sí está claro, se hace porque lo dice el reglamento, pero preguntábamos que por qué no se hace así, no solamente la respuesta reglamentista, funcionarial y académica, sino simplemente poner sobre la mesa una disfunción. O sea, ¿qué sentido tiene el que se elijan los tribunales a dedo? Los tribunales se eligen siguiendo lo que establece el reglamento para la administración pública, diferenciado de los tribunales de educación, que tienen un reglamento distinto. Precisamente lo que se establece es unos criterios conocidos por los agentes sociales, aprobados por los agentes sociales en el Consejo Rector del Instituto. Por tanto, son unos criterios públicos en aplicación de ese reglamento y, desde luego, no existe la discrecionalidad a la que se está haciendo alusión. Bueno, el Instituto Adolfo Posada reparte anualmente en torno a 2 millones de euros de dinero público para retribuir la participación en cursos de formación. ¿Va a introducir usted alguna medida de transparencia para que pueda conocerse los beneficiarios de estas retribuciones y los importes percibidos?
creo que hay publicados el decreto, me parece, un decreto donde se regulan de todas las figuras y colaboradores en el caso del Adolfo Posada. Se publicó en el BOPA y... Consejera, es que no se escucha bien desde aquí al girarse, me parece. A ver, en abril un decreto se publicó en el BOPA por el que se establecían las indemnizaciones por razón del servicio a los funcionarios y personal laboral y que es para recoger, por una parte, las indemnizaciones de las... Es decir, por una parte se publicó en abril un decreto y un acuerdo de Consejo de Gobierno. El decreto lo que recoge son las distintas figuras de colaboración que hay en el Adolfo Posada para llevar a cabo la formación, incluida la selección también, y el régimen de retribuciones. Y el acuerdo de Consejo de Gobierno también se publicó en el BOPA, es el acuerdo que se publica todos los años sobre los importes y las indemnizaciones que se pagan y donde están incluidas también lo que reciben o lo que perciben esas figuras que colaboran con el Adolfo Posada en la formación o en la selección. Bueno, la pregunta era sobre beneficiarios y retribuciones concretas de cada beneficiario. Era la pregunta, pero bueno, no está de momento. Entiendo que de momento pues no lo hay y ya está. En los últimos 10 años, la justicia ha anulado la mayor parte de los concursos de méritos convocados por la Dirección General de Función Pública. ¿Qué medidas ha pensado adoptar usted en esta legislatura para que esta situación lamentable y sin parangón en el conjunto de administraciones públicas del Estado no se repita? ¿Asume hoy aquí el compromiso de convocar concursos anuales? Cualquier actuación sobre la función pública, lo decía al principio de mi intervención, vamos a llevarlo a la Mesa General de Negociación. Les comentaba al principio que creo que es el momento para que entre todos, entre los representantes sindicales, entre la Administración del Principado y también entre los empleados públicos, seamos capaces de establecer las actuaciones que queremos alcanzar o hacer a lo largo de la legislatura, establecer esa hoja de ruta y caminar en su cumplimiento. Lo decía por la mañana, sí que hemos desbloqueado 2 concursos y supongo que lo sabrán, el de secciones y el de negociado, y también hemos hecho el concurso de traslados. Cualquier compromiso, como le digo, vamos a llevarlo a la Mesa General de Negociación y vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas más. Bien, espero que a la Mesa General de Negociación, a este grupo le gustaría que llevaran ese compromiso, el de convocar concursos anuales. La Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Función Pública, ha incumplido sistemáticamente la obligación legal de sacar a concurso los puestos vacantes en los plazos establecidos, provocando con ello una situación de inestabilidad laboral y una lesión de los derechos de la carrera profesional de los empleados públicos que tampoco tiene precedentes en el conjunto de las administraciones públicas del Estado. ¿Qué medidas va a adoptar su consejería en esta legislatura para que los nombramientos en comisión de servicio no superen los plazos legalmente permitidos? Sí, José María González Gancedo, director general de Función Pública. En la legislatura pasada, como apuntó la consejera, se desbloquearon 2 concursos, el concurso de secciones y el concurso de negociados, y se resolvieron también el concurso de traslados tanto de personal funcionario como laboral, es decir, se adjudicaron más de 1.000 puestos de trabajo. El objetivo en esta legislatura, que también apuntó la consejera en su intervención, es sacar todos los puestos a concurso. Para ello, bueno, pues ya se han dado pasos importantes. La última ley de modificación de la Ley de Función Pública del verano del año 14 ya determinó los puestos de libre designación y los puestos por concurso y estableció una serie de medidas para poder agilizar los concursos. Lo que resta ahora es poner en marcha toda la normativa necesaria, la negociación correspondiente para la elaboración de bases generales y el compromiso es la convocatoria de manera inmediata de todos los puestos, que como bien sabe ahora mismo prácticamente en su totalidad son de concurso. El nombramiento en comisión de servicios tiene lugar en tanto en cuanto que no se puede nombrar ni en libre designación y tenemos pendiente la convocatoria del concurso. Por tanto, trabajar intensamente es uno de los objetivos principales para poder convocar todos los puestos de trabajo. ¿Sabe usted el número total de puestos de trabajo de la Administración asturiana que están cubiertos mediante comisiones de servicio ilegales, es decir, superando el plazo legal de 2 años? No sé el número, el término ilegal es un término relativo, en tanto en cuanto que no tenemos otra capacidad de nombramiento, como usted bien sabe.
Bueno, el término legal es categórico, ¿no? Más que relativo. En la reforma legal que su Gobierno introdujo en el año 2014 de modificación de la Ley de Función Pública asturiana se incorporó la figura del personal directivo de libre designación, en número que no puede superar el doble de puestos de director general. ¿Tiene intención su Gobierno de implantar esta nueva figura? Ya dijo esta mañana que sí, que van a desarrollarlo, ¿no? Siendo así, en la medida en que la reforma legal a la que nos referimos señala que la misma no podrá suponer un incremento de gasto, ¿qué puestos funcionariales van a suprimir para crear estos nuevos puestos de personal directivo? Todavía no está desarrollado el estatuto del personal directivo, que es lo que me comprometí por la mañana en mi intervención. Estábamos hablando de que son 2 directivos por dirección general y, naturalmente, eso no significa, es como máximo, no significa que tenga que haber 2 por dirección general. Puede haber 1 o ninguno y todo eso va a depender, naturalmente, después de la planificación y de ver cómo queremos llevar a cabo de la organización de la Administración. Por lo tanto, en este momento no voy a poder anticipar adelante porque no lo puedo saber en este momento. Es imposible que lo sepa. Si con la incorporación de puestos directivos inevitablemente se van a tener que suprimir jefaturas de servicio, como parece obvio, ¿usted no advierte que esta operación es un claro fraude legal para disponer de un número abundante de empleados públicos de libre designación ejerciendo funciones que corresponderían a jefes de servicio que deberían ser designados por concurso de méritos? Como le digo, todavía está pendiente. De cualquier forma, el directivo es un empleado público. Es también un empleado público. Y la libre designación se hace también por convocatoria pública, porque da la sensación de que estamos hablando como algo fuera o como si fuese a dedo, como si no tuviese, es por convocatoria pública y además son empleados públicos. Y no le puedo decir, la ley lo que dice es, si se van a nombrar, lo máximo serían 2 por dirección general y naturalmente la estructura no puede incrementar el coste al introducir esta figura. Por lo tanto, se analizará en su conjunto, pero no estamos hablando solamente de jefes de servicio. Quiero decir, se puede ver en su conjunto en función de las necesidades de los departamentos y de la organización y de la propia administración. Pero eso se verá y se discutirá naturalmente y las organizaciones sindicales tendrán la oportunidad también, naturalmente, de pronunciarse sobre ello. No son especímenes raros, son empleados públicos, sí, que van a ocupar puestos de dirección con funciones de jefaturas de servicio o con funciones de jefaturas de servicio y elegidos mediante el sistema de libre designación con una convocatoria, pero libre designación a fin de cuentas. Que la libre designación, hablaba esta mañana varias veces, claro, este Gobierno, el anterior Gobierno, que usted también desempeñaba este mismo cargo, hicieron de la necesidad virtud y el que les obligara a las sentencias judiciales reiteradas diciendo que la libre designación generalizada era una ilegalidad, lo que les hizo fue vender a la opinión pública algo que no es cierto, que es que ustedes redujeron los puestos de libre designación cuando la realidad es que fueron los tribunales los que les obligaron. Y lo que hacen ahora es sacarse de la manga una nueva figura que es el personal directivo para intentar suplir esa obligación que tienen de convocar a concurso los puestos de quienes van a dirigir la administración pública. La movilidad entre administraciones es una medida muy necesaria desde diferentes ópticas. Abrir un determinado puesto de RPTs a otras administraciones para poder traer a alguien determinado mediante el procedimiento de libre designación es una práctica no generalizada, pero sí corriente en muchas ocasiones. ¿Va a poner fin su Gobierno a estas prácticas discriminatorias y generadoras de agravios comparativos y regular un procedimiento objetivo para el traslado de la Administración del Principado desde otras administraciones y viceversa? De la intervención del director de Función Pública. El puesto de directivos no nos lo hemos sacado de la manga. Viene recogido en el EBEP. Nosotros no nos hemos sacado nada de la manga. Quiero decir que no nos hemos inventado una figura nueva, que parece que es que ahora vienen ustedes y se han traído una figura nueva a la comunidad autónoma. Está recogida en el EBEP y, por lo tanto, uno puede valorar si la desarrolla o no la desarrolla. Hubo una ley aprobada en esta Cámara que obtuvo mayoría para sacarla adelante y se crearon esos directivos que ahora hay que desarrollarlos y, naturalmente, como digo, cuando se ponga en marcha y en función de ese desarrollo del Estatuto, naturalmente que se va a discutir con las organizaciones sindicales. Por lo tanto, no me diga que nos lo hemos sacado de la manga, esta figura del directivo. Sí, José María González Gancedo, director general de Función Pública. Como bien sabe, señoría, en la legislatura pasada lo que se procedió fue a cerrar puestos. Usted sabe que en cada modificación parcial de la relación de puestos de trabajo se cerraron los puestos a la Administración del Principado. Por tanto, no se abrieron puestos y niego que se traiga a nadie fraudulentamente, como usted pone de manifiesto. No hubo ni un solo puesto negociado en las mesas que se abriera en contra del criterio sindical.
Es más, se apoyaron todos los cierres que hicimos, que bueno, yo creo que usted lo recordará. Tendría que consultar eso. No lo tengo tan claro. Lo digo me parece con conocimiento de causa. ¿Cuándo piensan abonar la parte de paga extra que se robó a los empleados públicos? La totalidad. La devolución de la paga extra, como dije por la mañana, será uno de los temas que se va a tratar el lunes en la mesa de negociación. Les decía también al principio que si hay disponibilidades presupuestarias, yo no descarto que se pueda hacer frente a ese 25% este año. También conté la realidad con la que estábamos, que teníamos encima de la mesa. Cuando se hizo la previsión del presupuesto del año 2015, lo que había era una regulación por parte del Gobierno central que daba que era voluntaria para las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pagó ese primer 25% en enero de este año y era la previsión que tenía porque era la realidad con la que contábamos en ese momento. Ahora la realidad cambia sobre todo muy a final de año. Las razones yo creo que están evidentes y son evidentes y nosotros, lo que le decía, pretendemos negociar un calendario de devolución con los representantes de los trabajadores y no descarto que se pueda hacer frente a ese 25%. Si hay una posibilidad, yo esa posibilidad primero voy a buscarla si es que existe y si hay una disponibilidad presupuestaria, pues le haremos frente, lo decía por la mañana. Y de cualquier forma, todas las decisiones que se adoptaron, la paga extra no fue una decisión de este Gobierno, lo hemos discutido muchísimas veces, como dice, en otros ámbitos, fue una decisión del Gobierno central, era normativa básica y se han tomado en esta época de crisis muchísimas decisiones. Seguramente que no estamos de acuerdo ninguno por unas medidas que están equivocadas, pero muchísimas, eso no solamente en el ámbito de la función pública, sino de cara a todos los ciudadanos. Sí, somos conscientes. Bien, entonces va a haber un calendario de devolución de todos los derechos. Ese es el compromiso de esta Administración, la idea, ¿no? Devolver todos los derechos que, a causa de los recortes que impuso el Gobierno central y que ustedes se aplicaron en ejecutar, pues bueno, va a haber un calendario de devolución que van a empezar a tratar con ello. Nos gustaría que eso fuera así porque es importantísimo que los empleados públicos sean reconocidos en la medida en que se lo merecen, porque son los que mantienen los servicios públicos y son los que dan los que prestan esos servicios públicos a los ciudadanos. No hablamos de entes privilegiados, que usted coincidirá conmigo en que no son ningún ente privilegiado ni ninguna personas privilegiadas, sino que son la gente que precisamente está sosteniendo el hacer de todos los días de los servicios públicos necesarios para la sociedad. Son servidores públicos. Estoy de acuerdo con usted, fíjese. Bien. Los presupuestos generales del 2012 al 14 tienen unas tasas de reposición muy limitadas. Nos dice que ¿de dónde sacan nos dice que ahora para el año que viene que va a haber una oferta de empleo que ustedes calcularon en 128 puestos. ¿De dónde sacaron esa cantidad? Parece muy pocos, ¿no? Son las tasas de reposición que hay para los sectores prioritarios y los sectores que no lo son. Uno están al 100% y otro. Perdón, en función de la tasa de reposición que hay para los sectores prioritarios y para aquellos que no lo son, o bien el 100% o bien el 50% en cada caso. En función de las jubilaciones, la oferta de empleo público sale aproximadamente unos 128. Como sabe, señoría, en el ámbito de la Administración General hay muy pocos sectores prioritarios y, por tanto, la tasa es del 50%. Sí que hay algún caso de 100%, pero en el ámbito de Administración General, insisto, son muy pocos los puestos. No es el caso de sanidad en los centros sanitarios ni el caso de educación en los centros educativos. Por tanto, en función del número de jubilaciones previstas, esa es la tasa de reposición que sale. ¿Y las vacantes que están sin ocupar, van a convocarlas también? Las vacantes, como sabe, no se pueden cubrir. Hay una prohibición que establece año tras año con carácter básico la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que solo permite la cobertura de vacantes en sectores prioritarios. Por tanto, en sectores prioritarios se cubren en la medida de las necesidades y en el resto hay una imposibilidad legal de hacerlo.
Ustedes saben que tienen juego en cuanto a qué sectores prioritarios se pueden determinar también. La comunidad autónoma también tiene cierto juego en ello. Prioritarios vienen con carácter básico en la ley de presupuestos. Presupuestos del Estado. Hubo ejemplos en la última resolución que se sacó en el Principado, que sacó por parte de la Administración, de determinados sectores donde sí se detectaba que había una necesidad y no eran estrictamente servicios asistenciales de sanidad y educación. Continúo. Después de los escándalos de corrupción que han llegado a afectar incluso a miembros del Gobierno asturiano, los medios y el marco legal de la Inspección General de Servicios, que depende de su consejería, se mantienen sin modificación alguna. ¿Cuántos casos de presuntas prácticas corruptas en el seno de la Administración están siendo investigados en la actualidad por la Inspección General de Servicios? Habida cuenta que los actuales medios materiales y humanos han resultado ineficaces, ¿qué medidas van a adoptar para prevenir, detectar y erradicar la corrupción en la Administración? Primero, no sé el dato de la Inspección de Servicios, si hay algún eso, pero sí que comenté en mi intervención también que vamos a reforzar la Inspección de Servicios en el marco de esa Ley de Transparencia y Buen Gobierno que se impulsará desde el Gobierno del Principado de Asturias y que se traerá en esa Cámara. Por lo tanto, ahí se revisará la función de esa inspección, que entiendo que va a tener un carácter relevante. Sinceramente, yo no puedo compartir con su señoría, no sé si usted tiene más información que yo, pero a mí me cuesta compartir afirmaciones de esas características sobre la corrupción o la alta corrupción en la Administración del Principado de Asturias. Me cuesta, sinceramente, compartir esas afirmaciones así dichas. No he hablado de alta corrupción. Decía que, dado los casos de escándalos de corrupción que hubo, para prevenir cuáles son las medidas que se deberían tomar, si no cree que la Inspección General de Servicios debería reforzarse, porque posiblemente ahora no esté, dada su respuesta, posiblemente no esté investigando ningún caso de este tipo. Desconozco si ahora mismo está investigando en este momento algún caso. Lo que sí le digo es que se va a reforzar la Inspección General de Servicios, como hemos dicho también, que se va a reforzar la intervención general como mecanismo de control en el ánimo, yo creo que de todos, siempre está mejorar la Administración e incluir todos aquellos procedimientos que nos permitan a todos mejorar cada día y, naturalmente, evitar. No se trata, por eso quiero decir que no sé, siempre habrá espacio seguramente para que el que quiera delinquir que lo haga, pero lo que está necesario es que los procesos tienen que ser naturalmente transparentes, tienen que estar bien delimitados con un protocolo adecuado y, naturalmente, tiene que haber ese control y la Inspección de Servicios va a ser también un instrumento importante en todo ello. Es que el puesto de Inspector General de Servicios y el de la Intervención General, que son dos puestos, uno de Inspección de los Servicios, como su nombre indica, y el otro de el máximo órgano fiscalizador, los dos sobre la actuación del Gobierno o de la Administración Pública, resulta que son nombrados por libre designación. ¿No cree que esto es un poco anacrónico? Que nombre el que va a ser investigado o el que va a ser inspeccionado, que nombre a quién tiene que hacerlo. Ahora mismo la Inspección de Servicios es una jefatura de servicio, por lo tanto, por la ley pasaría a concurso y después tampoco entiendo el argumento. Es como si estuviese el argumento es importante el que está haciendo. Dice, la intervención y la Inspección de Servicios, primero decía, para el Gobierno, para controlar al Gobierno, como diciendo, nombras a alguien que te va a controlar. No, es que yo creo que es una concepción distinta. Estamos hablando de cosas distintas. Yo, en la Administración, la mayor parte de las personas que conozco, si no todas, cada día trabajan por hacer las cosas mejor. Y yo, en la Administración, y usted, supongo que más que yo, porque es funcionario, con lo cual conocerá muchísimo más, me encuentro gente excelente en su trabajo, excelente. Es los casos que me encuentro normalmente y es de los que puedo hablar. Por eso, pensar que alguien tiene que venir a controlar a alguien. No, se controlan y estamos intentando que los procedimientos sean cada día los mejores procedimientos para evitar justamente que aquellos que puedan delinquir no lo hagan en la medida de lo posible. Pero yo me encuentro con gente, con profesionales excelentes en la Administración cada día. Cada día, señoría. ¿Qué me va a decir a mí? Con el objetivo de optimizar el gasto público y a la vez asegurar los mayores controles del mismo, ¿contempla su Gobierno realizar una auditoría sobre el funcionamiento del conjunto del sector público asturiano para determinar si es necesaria una reformulación de este sector, extinguiendo los organismos prescindibles e integrando en la Administración los que sean necesarios?
En la legislatura pasada ya hemos hecho 2 leyes para la reestructuración y reorganización del sector público autonómico. Cuando llegamos al Gobierno, por ejemplo, en las leyes de presupuestos, había 45 unidades que formaban parte del presupuesto. Cuando hagamos el presupuesto del año 2016 van a ser 38. Es decir, que yo creo que ha habido entre 8 y 9 unidades menos. Por lo tanto, esa reducción se ha hecho. Y después, además, está pendiente esa otra ley que vamos a homogeneizar criterios en cuanto a organización, en cuanto a funcionamiento y en cuanto al régimen jurídico que tiene que regir para todo el sector público. Si usted tiene algún planteamiento al respecto, seguramente que en algún momento lo va a poner encima de la mesa y sobre ese también podremos hablar. Sí, efectivamente, tenemos planteamiento. Auditorías. Es que después de las leyes todavía quedan 73 instituciones dependientes del sector público, entre sociedades mercantiles, fundaciones, organismos autónomos, entes públicos, consorcios, entidades públicas, que no es que nosotros estemos por la privatización de servicios, en absoluto, faltaría más. Lo que estamos es en contra de la desviación de lo público para ejercer tareas relacionadas con el sector público, con desviaciones hacia las contrataciones privadas y hacia la subcontratación. Una cosa, entre los 73, no, un momento, porque es que a mí esos números lo he escuchado muchas veces a lo largo de la legislatura pasada y volvemos otra vez a escucharlos ahora. 73 que... No, hay de todo, pero perdone, no, pregunto yo. Digo, no. La Universidad de Oviedo está en estos 73. 72. O 71. El SESPA está, la Administración del Principado está en estos 73. Hay empresas que no tienen nada que ver. Hay empresas participadas, por ejemplo, por la SRP, que ahora acaban de salir de ese inventario, que no tenemos ningún control. Y sobre la mayoría de esas empresas no tenemos ningún control. Podemos hablar en seriedad del sector público, de aquello que usted quiere poner encima de la mesa. Pero pongámoslo. Dígame casos concretos, diga esto así, por esto y por eso, y discutamos de eso, pero no me traigan números que no tienen nada que ver con la realidad de Asturias. No me los traiga, porque esos números son para poder permitir hacer comparaciones con comunidades autónomas, para que la Intervención General del Estado lo que hizo fue para que cada ente estuviese asignado a una administración pública, pero no tiene nada que ver. Nosotros en nuestro texto refundido tenemos, me parece que son 45 o 41... Perdón, 38 y 41 que computan con nosotros, o sea, en SEC 95. Y después está el inventario de entes que tiene otras características distintas. Por lo tanto, no me habla aquí como que hay 71 entes que están intentando desviar no sé qué. Si muchas de esas empresas no tenemos ningún control sobre ellas. Bien, desde este grupo parlamentario, desde esta organización política tampoco, pues le manifestamos que no compartimos en absoluto ese modelo de gestión. Creemos que el sector público asturiano no está sirviendo para lo que debería servir. Pensamos que tiene, por una parte, las actuaciones desviar actuaciones que deberían ser de la propia Administración y, por lo tanto, eliminar los controles públicos, que son mucho más estrictos, lo que único que hace es perjudicar. Hay muchos ejemplos, desde los informes que hay declarando las encomiendas de gestión equivocadas, o sea, ilegales, mejor dicho, por parte de la Sindicatura de Cuentas, hasta luego, bueno, ver cuáles son las actuaciones que están llevando algunas de esas empresas, las actuaciones que están llevando últimamente y que están siendo cuestionadas, ¿no? Eso ya sin hablar de la utilización del sector público, de los organismos del sector público, muchas veces como fuente de colocación de compañeros y compañeras de su partido que tienen la suerte de encontrarse en esta época de crisis con un puesto de trabajo bien remunerado. Y podríamos dar unos cuantos nombres. Tengo aquí como 7 o 8 nombres, pero como ya voy un poquitín pillado de tiempo, los dejaremos para otra vez y haremos la ofensiva en otro momento. ¿Cuántas personas cobran del presupuesto público mediante contratos de alta dirección en el sector público asturiano? No tengo aquí el número del ámbito del sector público. En el ámbito de la Administración solo son 3 los contratos de alta dirección. No, del sector público, digo. El público, el número exacto no... No debe ser nadie, No, lo que sí le puedo decir es que en la última reforma de la ley, sabe usted que se estableció una cláusula en la que se han reducido los contratos de alta dirección al asimilar a los gerentes al régimen de alto cargo, con lo cual ahora mismo se ha reducido mucho el número de contratos de alta dirección. No. Si es que le preocupan los contratos de alta Nos alegramos
por la sociedad, que se hayan reducido. Pero bueno, preguntaremos exactamente a ver cuántos son. ¿Por qué no son públicas las plantillas de las empresas, de los organismos dependientes del sector público? ¿Por qué no se hacen públicas las plantillas? Nadie sabe cuánta gente está trabajando. Supongo que ¿Por qué no son públicas las plantillas de personal de los entes públicos, del sector público asturiano, de esos 39 o 25 o 13 o 19? Y no me refiero al SES Españolera, me estoy refiriendo fundamentalmente a las sociedades mercantiles que dependen del Principado de Asturias. De cualquier forma, vuelvo a remitirme a lo mismo. Yo creo que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno serán temas que se tratarán, que se van a discutir en esta Cámara, que naturalmente ustedes tendrán que poner su propuesta encima de la mesa y naturalmente lo que salga será pues de obligado cumplimiento para todos. Nahue por esa ley de transparencia porque va a ser la bomba, esa ley de transparencia. Gispasa, en la que su consejería ejerce los derechos políticos. Su tiempo ha finalizado, le ruego vaya concluyendo ya con la última pregunta. Bien. Para terminar, 2 preguntas, señora consejera, entonces. ¿Le parece tolerable que un cargo público pueda justificar facturas falsas? ¿Un cargo público? ¿Pueda justificar facturas falsas? No. Es cierto, como salió reflejado días atrás en la prensa, que usted conoció la falsedad de facturas con gastos ocasionados en el Centro Cultural Niemeyer, por el Centro Cultural Niemeyer, cuando era directora de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de las Políticas Públicas del Principado de Asturias. No. No sé quién son las fuentes que dicen que se ocultó. No, y además decían facturas, no decían facturas falsas. Lo que yo leí no decía facturas falsas, decía facturas. Decía facturas y lo que se... Falsificadas, facturas falsificadas. No. Hablaba de facturas y que esas facturas que se pagaron desde la Administración, desde la oficina, se decía en qué aplicación genérica tenían que imputarse. No sé quién son esas fuentes, pero eso no es verdad. Yo no hice ni busqué, porque además el que conoce un poco el presupuesto, y usted lo conoce, sabe cuando hablamos de partidas genéricas de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ni conocí ni tramité ninguna factura, ni por lo menos indiqué dónde tendría por qué aplicación presupuestaria tenía que hacerse. Bien, gracias. Sí, conozco algo de ingeniería presupuestaria, algo me tocó. Muchas gracias.